Ahora vamos a escuchar las declaraciones mismas del profesor Daniel Russell, como lo explica él. Son breves. Intentamos ser breves, pero es que hay tanta información que es imposible resumirlo todo. Dale Russell created the Dinosauroid by calculating how Troodon's skeleton would have changed if its brain had grown to the relative size of our own. The eyes are focused more directly toward the front than they are in the dinosaur, so it probably would have had stereoscopic vision, as we happen to. The face is shortened. It has hands which it uses as tools and feeding devices rather than a jaw. The backbone is vertical, the pelvis is rotated beneath it, and it is our feeling, especially in view of the tremendous success of our own species and the bioengineering that it represents, which is the wisdom of millions of years, derived from a creature, incidentally, which was like a shrew and four-legged. We feel that this is a expectable, viable body form in our thought experiment, and it's actually a creature that departed from an ancestor which was bipedal, had a hand that had an opposable finger in it, had partly stereoscopic vision, and indeed the dinosaur looks more like us than our own ancestors did. The fate of Troodon carries a message for our kind. Bien, ahora vamos a ver otra imagen, digamos, un poco más concreta, con datos precisos sobre el tema de la arqueología. Te ha visto que la técnica para mí no es muy fuerte. Aquí está. Bien. Arriba podemos ver otra foto del río Paluxy, en el cual se encontraron estas huellas enormes, gigantescas. A su derecha podemos ver, digamos, la vista más concreta de estas dos huellas, que son casi del mismo tamaño, en el sentido de grandeza. A la derecha vemos un mapa hecho por los investigadores en el cual sitúan un descubrimiento que se hizo hace muchos años y que, como siempre, la arqueología se ha dedicado a ridiculizarlo y quitarle importancia, que son las famosas piedras de Ica. Negamos que hay mucha especulación en torno a eso, ¿no? Pero no en torno al doctor Cabrera, que fue quien hizo estos descubrimientos y después comprobó, digamos, si eran verdaderamente auténticas, ¿no? Donde hay tallados, veremos más adelante, hay tallados dinosaurios y seres que están manipulando dichos dinosaurios. Abajo tenemos también uno de los descubrimientos más polémicos, que es la huella, se ha llamado la huella de Delft, ¿no? El doctor Bau, que antes hemos escuchado, es este señor de aquí, explica cómo esta huella de dinosaurio pisa, después de que ha pasado un humano, pisa la huella humana que tenéis debajo de la foto del doctor. Después veremos la prueba, digamos, la evidencia de cómo esto se autentificó, porque hicieron más de 800 radiografías con un aparato de resonancia para descubrir, digamos, la densidad de esa piedra caliza y para descubrir si efectivamente fue tallada o no fue tallada. Y la conclusión fue de que no fue tallada esa piedra, o sea, no fue la huella, ¿no? Se pueden hacer, claro que se pueden hacer, pero en este caso lo que no se puede imitar es la presión
la presión del peso del animal o del humanoide, que fue las pruebas que demostraron que esa huella fue hecha por un peso enorme, ¿no? La compresión del terreno que había debajo de la huella, tanto de la humana como de la del dinosaurio. We've excavated over 600 footprints along the banks and on private property of the Biloxi River. Among them, over 90 human footprints. But if that is true, and it certainly is, because we have at the Creation Evidence Museum some of the original human footprints excavated on private property, and we've run spiral CAT scans through the rock to show they were not carved, they were not fabricated. This is the Alvis Delk print, discovered on the McFall property. And in the vicinity, we have discovered 7 other human tracks, the same size, 11.5 inches in length. You see the great toe, second, third, fourth little toe, metatarsal arch, medial instep section of the longitudinal arch, the heel, this. But it's intruded by an Acrocanthosaurus dinosaur track, and in its forward motion pushed some of the consolidated mud, the compressed mud, pushed some of it back up into the human track. That's man and dinosaur living contemporaneously. But there are other ways that we can determine if something is genuine. And it's the compression density underneath. You can carve a footprint, but you can't carve the compression that is made when you step there. Plus, you can't carve the change, the rocking motion, but we can read that with a spiral CAT scan. We can read the motion, the step, the transfer, and the step forward. We can determine that with spiral CAT scan. This has been spiral CAT scan. So why the spiral CAT scan? What would the purpose be? Why did you have to go through that testing? Now, that's a very good question, because tracks can be carved. Can you tell a carving from an actual footprint just by examination, or does that spiral scan show you what you need to know about? Spiral CAT scan is almost necessary for the following reason. You can carve all of the surface details of a track, but you cannot fabricate the compression density under that track. So the mud below the track, if it doesn't have that compression density, it had to have been carved. It had to be carved. Lógicamente, esto rompe todos los esquemas, porque de ser así, que lo es, aunque no se quiera reconocer, ya lo veremos más adelante, la conjura de silencio y de ocultación que se realizó, de ser así habría que reescribir toda la historia a nivel científico, pero también darle un entendimiento a nivel filosófico de todas las demás creencias. Abajo vemos de nuevo también al doctor Russell, el cual es interesante porque conoció en esta propuesta que la NASA le dijo, conoció a Carl Sagan, el famoso astrofísico que conocemos todos, que hizo la serie de Cosmos hace un montón de años, tan buena, ¿no? Y curiosamente, Carl Sagan había escrito un libro que lo tituló Los dragones del Edén, como queriendo también estipular una serie de, datos o claves de que no puede haber un hueco tan grande entre dinosaurios humanos. Vale, seguimos a la siguiente. Sí. Que no sé cuál es, estoy perdido ahora mismo. Sí, ahora veremos un vídeo del 1940 donde veremos cómo se ha comportado la ciencia, en este caso la arqueología, ciencia arqueológica. Veremos cuando empieza lo que hacen en relación a estos descubrimientos, ¿no?, de las huellas. Así se comportaron en el pasado, ahora como lo verán, así se comportaron en el pasado y también lo hacen hoy en día. Exacto. Claro, no solo con la huella, lo hacen con más descubrimientos. Bueno, aquí veremos
cómo están removiendo, están excavando las piedras para remover las huellas las más comprometedoras, ¿no? Que son exactamente las huellas de los humanos juntos a las de los dinosaurios. De hecho, los dirigentes de la antropología, en este caso, han hecho que las llevaran a sus instalaciones para también esconderlas al conocimiento de todos, ¿no? De todas las personas, para estudiarlas también detenidamente y porque, como antes ha dicho Antonio, sería necesario reescribir, ¿no? Toda la historia de la humanidad, en este caso también sobre la evolución de los seres humanos y no solo. Y no resulta cómoda, ¿no? Por fortuna, otras huellas muy evidentes que se han conocido, como hemos visto y veremos, demuestran esta conjura de silencio por parte de la ciencia, siempre a las órdenes del poder, porque obedecen órdenes de quien quiere ocultar todas estas evidencias. Afortunadamente también ha habido otros científicos que han querido dar a conocer estos descubrimientos, aunque han pagado el precio del desprecio y de las burlas, porque hay bravos científicos que quieren decir la verdad, pero no pueden. Exacto. Esta es una serie de artículos, publicaciones ya muy antiguas, en las cuales no había ningún problema, periodísticamente hablando, de hablar de este tipo de descubrimientos. Sin embargo, hoy en día no se habla en absoluto, ni se tiene en consideración, como vemos en la imagen, las crónicas del descubrimiento de América, en la cual los nativos de aquel lugar hablan y llevaron a los descubridores, en este caso no sé quién es exactamente, los llevaron al sitio en donde había huesos enormes y cráneos enormes. O sea, la ciencia se ha permitido también obviar este tipo de cosas. ¿Por qué? Muchos se preguntan por qué, y ahora resulta que tenemos una respuesta bien clara. Veamos este artículo que viene a continuación. Aquí lo tenemos. El Instituto Smithsonian admite haber destruido miles, repito, miles de esqueletos de humanos gigantes a principios de 1900. Claro, esto son noticias que a lo mejor las ponen una semana y luego desaparecen. Vamos a leerla un poco. Sí, se ve mejor aquí en la pantalla. La leo. Sí. Un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos ha obligado al Instituto Smithsonian a liberar los documentos clasificados que datan de la década de 1900, que demuestra que la organización participó en un importante encubrimiento histórico de evidencia que mostraban restos de gigantes humanos en decenas de miles que habían sido descubiertas en todos los Estados Unidos, en este caso. Exacto. Perdona. Sí. A la derecha se ve uno de los descubridores, de uno de estos arqueólogos, con un fémur, creo que es un fémur, si no me equivoco. Sí, es un fémur. El tamaño del fémur. Y aquí una calavera. Exacto. Todo este tipo de cosas se han ocultado solo por el hecho de no querer reescribir las cosas. Si una persona está equivocada, lo normal es decir, joder, pues es verdad, nos hemos equivocado. Vamos a intentar arreglar el error. Sin embargo, no. El poder, por el motivo que sea, en este caso científico, arqueológico, no está dispuesto a perder, digamos, las riendas del ganado humano. Y a este nivel estamos hablando a nivel arqueológico, pero podemos hablar a nivel de existencia, como nosotros precisamente exponemos este trabajo de vida inteligente en otros planetas que nos visitan, o de vida incluso en el interior de la Tierra. Allá afuera tenéis una crónica del comandante piloto Richard Beale, que en una de las expediciones en el 1940 y tantos al Polo Sur, a la Antártida, y al Polo Norte, en una de esas transmisiones que fue en directo y que la radio americana cortó mientras se emitía, decía que se había adentrado dentro
de la Tierra a través del polo, viendo animales, personas, vegetación, en fin, la historia es muy completa, la verdad vale la pena conocerla. Bien, y de esta manera llegamos a... El vídeo de los gigantes, donde veremos una serie de noticias, de artículos, una explicación sobre el descubrimiento de los gigantes en todo el mundo. Dura 10 minutitos, pero viene muy bien explicado este tipo de artículos que hoy en día no se oyen por ningún sitio. En 1848, el presidente Abraham Lincoln visitó las cataratas del Niágara. En 1848, el presidente Abraham Lincoln visitó las cataratas del Niágara y estuvo tan impresionado por la belleza de esta maravilla natural que escribió algunas notas, incluyendo la siguiente. Cuando Colón vio este continente por primera vez, cuando Cristo sufrió en la cruz, cuando Moisés guió a Israel a través del Mar Rojo, más aún cuando Adán vino de la mano de su Creador, en ese entonces como ahora el Niágara rugía aquí. Los ojos de esa especie de gigantes extintos, cuyos huesos ocupan los montículos de América, han admirado el Niágara, como los nuestros lo hacen ahora. Durante el siglo XIX, hubo muchas historias de restos de esqueletos sin naturalmente largos descubiertos en los antiguos túmulos esparcidos por Norteamérica. Actualmente, ni un solo medio de comunicación ha mencionado algo relacionado con los antiguos gigantes o con los descubrimientos pasados. Si un esqueleto gigante es descubierto, probablemente estaría clasificado y escondido del público. No era así en el siglo XIX o en los principios del siglo XX. Casi cada año había al menos algunos encabezados alegando el descubrimiento de esqueletos gigantes antiguos. Parecía ser normal encontrar huesos gigantes en América, cuando los primeros colonos cavaron antiguos montículos para hacer caminos, granjas y edificios. El New York Times en particular escribió muchos artículos acerca de los descubrimientos de gigantes. Leamos algunos, comenzando con este titulado Los huesos de un gigante encontrados, el cual fue publicado el 5 de mayo de 1882, en el que se ha descubierto un cráneo de tamaño heroico y formación singular entre las reliquias de los constructores de montículos en el valle del Río Rojo. El montículo tenía 60 pies de diámetro y 12 pies de altura. Cerca del centro se encontraron los huesos de una docena de hombres y mujeres mezclados con los huesos de varios animales. El cráneo en cuestión fue el único en perfecto estado, y cerca de él se encontraron huesos anormalmente grandes. El hombre que lo soportó era evidentemente un gigante. Una minuciosa investigación en el montículo y su contenido se llevará a cabo por la Sociedad Histórica. Otro periódico 1985 publicó: la semana pasada, un pequeño montículo cerca de Homero fue abierto por estudiantes, quienes encontraron un esqueleto. Hoy, una investigación más profunda se llevó a cabo, y varios pies bajo la superficie de la Tierra, en una enorme bóveda con pisos de piedras y cubierta de corteza, se encontraron 4 enormes esqueletos, 3 con más de 7 pies de longitud, y el otro de 8. Este artículo del San Antonio Express habla acerca de un enorme cráneo que es 2 veces el tamaño de un cráneo humano, incluyendo una imagen. El artículo establece: cráneo del gigante de la playa, descubierto por trabajadores de la VPA cerca de Victoria, se cree ser el más grande encontrado en el mundo. Una cabeza normal también fue encontrada. Que Texas tuviera un gigante en la playa hace mucho tiempo parece probable debido al enorme cráneo recientemente desenterrado en un montículo en el condado de Victoria. Se cree es el cráneo humano más grande jamás encontrado en Estados Unidos, y probablemente en todo el mundo. 2 veces el tamaño del cráneo de un hombre normal, los fragmentos se excavaron por W. Duffel, un arqueólogo que estaba excavando el montículo en el condado de Victoria bajo un proyecto del VPA, patrocinado por la Universidad de Texas. En el mismo montículo y en el mismo nivel fue encontrado un cráneo de tamaño normal. Las piezas tomadas del montículo fueron reconstruidas en el laboratorio de VPA bajo la supervisión de antropólogos físicos. Se está haciendo un estudio para determinar si el enorme cráneo era de un hombre que pertenecía a una tribu de hombres extraordinariamente altos, si el cráneo era de un miembro anormal de la tribu, un caso de gigantismo.
Varios huesos enormes de humanos han sido desenterrados en el sitio. Otro artículo del New York Times escrito en 1897 indica: uno de los 3 montículos descubiertos recientemente en este pueblo ha sido abierto. En él se encontró el esqueleto de un hombre gigante. Los huesos medidos de pies a cabeza son de más de 9 pies, y estaban en un buen estado de preservación. El cráneo era tan grande como la medida de medio bushel. Alas de cobre finamente templadas y otras fuentes estaban cerca de los huesos. El montículo de donde estas reliquias fueron tomadas es de 10 pies de altura y 30 pies de largo, variando entre 6 a 8 pies de anchura. Los otros 2 montículos de menos tamaño serán excavados pronto. Este artículo del St. Paul Globe, escrito en 1904, establece: huesos de un esqueleto humano de 11 pies de altura son excavados en Nevada. Obreros dedicados a cavar grava hoy descubrieron a una profundidad de unos 12 pies muchos huesos, esqueleto de un ser humano gigante. El doctor Samuels los examinó, declarando ser los huesos de un hombre que debió haber tenido al menos 11 pies de altura. Aparentemente, estos descubrimientos eran normales en la época, y no estaban ocultos para el público como lo están en la actualidad. Este artículo habla acerca de un esqueleto gigante encontrado en una cueva de México. El artículo establece: Charles Clapp, quien recientemente ha regresado de México, en donde ha estado encargado en los intereses mineros de Thomas Lawson, ha llamado la atención del profesor Agassiz por un gran descubrimiento. Encontró en México una cueva que contenía 200 esqueletos de hombres, cada uno con más de 8 pies de altura. La cueva era evidentemente el cementerio de una raza de gigantes que precedían a los aztecas. El señor Clapp acomodó los huesos de uno de estos esqueletos y encontró una longitud total de 8 pies con 11 pulgadas. Otros artículos mencionan descubrimientos de gigantes en Europa. Este artículo de 1892, escrito por el Golden Globe, habla del descubrimiento de una raza de gigantes de los días modernos de Francia. Indica: en el año 1890, algunos huesos humanos de enormes tamaños, doble del ordinario, fueron encontrados en los túmulos de Castelnau, y desde entonces han sido cuidadosamente examinados por el profesor Kinner, quien, al admitir que los huesos son de una raza muy alta, sin embargo, los encuentra anormales en dimensiones y aparentemente en crecimiento mórbido. Sin duda, reabren la pregunta de los gigantes de la antigüedad, pero nos suministran evidencia para decidir. No tienes idea de cuántos otros artículos de periódicos hemos encontrado. Hubo descubrimientos de gigantes por todo el globo, y actualmente los científicos y arqueólogos pretenden que esto nunca pasó. Este artículo titulado «Cuando los gigantes deambulaban la Tierra» habla acerca de los descubrimientos históricos de gigantes de la época del Imperio Romano hasta el siglo XIX. Aquí lo que establece: el pasado era más prolífero en la producción de gigantes que en el presente. En 1830, uno de estos gigantes, quien fue exhibido en Rouen, era de 10 pies de altura, y el gigante Galabra, traído de Arabia hasta Roma en la época de Claudio César, era de la misma altura. Fanon, quien vivió en la época de Eugenio II, tenía 11 pies y medio de altura. El Chevalier Scroc, en su viaje al pico de Tenerife, encontró en una de las cavernas de esa montaña la cabeza de un gigante que tenía 60 dientes y no medía menos de 15 pies de altura. El gigante Farragut, asesinado por Orlando, el sobrino de Charlemagne, según reportes, medía 28 pies de altura. En 1814, cerca de Saint-Germain, se encontró la tumba del gigante Isolén, quien no medía menos de 30 pies. En 1590, cerca de Rouen, se encontró un esqueleto cuya cabeza era como un bushel de maíz, la cual tenía 90 pies de altura. El gigante Bacrt tenía una altura de 22 pies. En 1623, cerca del castillo en Dauphin, se encontró una tumba de 32 pies de largo, 16 pies de ancho y 8 pies de alto, en la cual estaban escritas en piedra gris las palabras Kentolocus Rex. Se encontró que el esqueleto medía 25 pies y un cuarto de altura, 10 pies a lo largo de los hombros y 5 pies desde el pecho hasta la espalda. Pero Francia no es el único país en el que esqueletos gigantes se han desenterrado. Cerca de Palermo, Sicilia,
En 1516 se encontró el esqueleto de un gigante de 35 pies. Cerca de Magrino, en la misma isla, en 1816 se encontró el esqueleto de un gigante de 30 pies, cuya cabeza tenía el tamaño de una cabeza de cerdo, y cada diente pesaba 5 onzas. Aunque en el momento estos descubrimientos se hicieron públicos, una vez que los esqueletos fueron llevados a los museos respectivos y a las instituciones históricas, desaparecieron por completo, y nadie volvió a hablar al respecto. Aquí hay un mapa de todos los reportes de gigantes en Norteamérica. Es verdaderamente sorprendente cuántos existen. Casi todos los descubrimientos terminaron en el Instituto Smithsoniano, y ya sabemos que tan buenos son encubriendo grandes descubrimientos. Existen además supuestos reportes del Smithsoniano comprando esqueletos gigantes excavados por los ciudadanos, quienes desaparecerían, y nunca escuchándose de ellos. El Smithsoniano incluso tenía una división especial para explorar antiguos montículos y supuestos cementerios para gigantes. Un famoso descubrimiento de un gigante fue también encubierto por el Smithsoniano, el gigante de San Diego de 1895, el cual era un gigante momificado de 8 pies de altura. Incluso había una imagen de la momia gigante, la cual fue mostrada en varios periódicos. La momia fue inspeccionada por muchos científicos, después de la cual el gigante de San Diego fue comprado por el Smithsoniano. 13 años después, en 1908, cuando la momia estaba siendo exhibida, el Smithsoniano hizo algunas pruebas calificándola como una farsa, indicando que estaba hecha de gelatina. El hecho de que tomó tanto tiempo, después de invertir tanto dinero para comprarla, además del hecho de que fue cuidadosamente inspeccionada por expertos 13 años antes, sugiere que hay más de lo que se deja ver. Es una coincidencia que absolutamente cada cultura y religión cuentan historias acerca de antiguos gigantes que deambulaban por la tierra. La civilización sumeria, la cual se dice comenzó en aproximadamente 6000 a.C., habla sobre una raza de gigantes que gobernó los sumerios, y existen muchas representaciones de ellos. Los registros sumerios hablan sobre un rey gigante llamado Gilgamesh, quien gobernó por 126 años. Se le ve por los académicos como una figura histórica, ya que las inscripciones que se han encontrado confirmarían la existencia de otras figuras asociadas a él. Y en este caso pasamos ya a la próxima diapositiva, visto que hemos visto un buen trozo de este vídeo. Y no solo en la ciencia hay lagunas que rellenar o que no saben explicar, sino y sobre todo también en la religión. Y ahora con la próxima diapositiva veremos, os leeré algunos párrafos pequeños donde hablan también en la religión, en este caso en la Biblia, de los gigantes. Que también la religión tiene dificultad a explicar aquellos puntos que parecen como hechos con, ¿cómo se dice?, con la varita mágica, ¿no? Con la varita mágica. Cuando hay una lógica científica. Bueno, hay una lógica científica en todo. Y empezamos por esto que hace parte, o sea, es del Génesis, y dice: existían entonces los gigantes en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos son los héroes famosos muy de antiguo. Un momentito. Sí. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Venidos del cielo, que engendraron hijos a las mujeres físicas terrestres. Claro. Son cosas que la religión todavía no explica y debería de explicarlo. Claro, ¿quién son estos seres venidos de fuera, no? Por ejemplo, en Números dice: es una tierra que devora a sus habitantes, y todos cuantos de ella hemos visto eran de gran talla. Hasta gigantes hemos visto allí, ante los cuales nos pareció a nosotros que éramos como langostas. Así les parecíamos nosotros a ellos. Y ahora veremos
algunas imágenes, No. pero antes, sí, antes también, seguramente la conocéis, la crónica de David y Goliat, ¿no? Que mató a Goliat. Aquí precisamente, me acerco porque no leo muy bien, dice, hubo también una batalla en Gat, que era la zona, en que se halló un hombre de gran talla, que tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie, 24 en todo, descendiente también de Rafa o Rafa. Estos 4 hombres eran de los hijos de Rafa de Gat. Para escribir, o sea, estamos hablando de la Biblia, para escribir esto, o eran visionarios, o alucinados, o han escrito, relatado algo con estos detalles que conocían, que han visto y que han relatado con esta precisión, ¿no? Bueno, se crea o no se crea, está escrito. Y ahora veremos algunas imágenes en relación a la religión, y de hecho ha sido dicho y está escrito, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ha sido dicho hagamos, no hago al hombre. Entonces significa que Dios, el Creador, tenía sus ayudantes, sus coordinadores, y que vemos en la imagen de la derecha, donde viene simbólicamente representado a Dios Creador con sus ayudantes. Están en diferentes colores porque cada uno de ellos tiene una función, una misión que desarrollar. En el cosmos. En el cosmos, exactamente. Hablamos siempre del cosmos, en la creación. Y no estaba solo. Luego, en la imagen, por ejemplo, de la izquierda, se ve cómo ha sido creado el hombre de la arcilla, ¿correcto? Sí. De la arcilla. Pero, ¿por qué no se explica qué significa la arcilla, ¿no? ¿Cómo ha sido creado un hombre de la arcilla? También aquí la religión, digamos, no ha explicado nada, ¿no? Precisamente. Pero si la religión y la ciencia, que son 2 mitades de la misma naranja, para decir así, se unieran, se encontraría el eslabón que daría explicación a todos estos hechos. En la imagen, continuamos con otra imagen abajo, donde el Creador insufló el espíritu en el hombre, y es cuando el hombre se volvió inteligente, que es lo que lo diferencia de los otros animales. ¿Por qué somos diferentes de los otros animales? Exactamente por eso. Y a la derecha también otra imagen que representa a la creación, o que de la costilla de Adán ha sido creada la Eva. Pero también aquí nos explica lo que ha dicho antes Antonio cuando se veían los cromosomas. Si se piensa un poco en la ciencia y en la genética, pues se tendría una idea más clara. Y ojalá la ciencia fuera una ciencia con conciencia y se unieran las 2 partes para que la historia tenga una visión muy realista, simplemente realista. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí entramos ya con Darwin. Mucho se ha hablado y mucho se hablará, por supuesto, de Darwin, en el sentido de que fue el primero en plantear esta cuestión evolutiva progresiva, no solo del ser humano, sino de todas las especies. Muchos lo tachan de ateo, cuando en realidad no es así, él mismo lo afirma, como ahora veremos en la imagen. Aquí está. Me parece absurdo dudar de que un hombre pueda ser un ardiente teísta y un evolucionista. Nunca he sido ateo en el sentido de negar la existencia de un Dios, llamémoslo como queramos, fuerza unicreante, energía cósmica, en fin, algo que ha creado todo el escenario que vemos. De hecho, tuvo y hoy en día todavía hay dificultades
en establecer el por qué hay simios como los gorilas, como leéis, que tienen 98% de los genes, lo comparten con nosotros, y los chimpancés comparten el 99%, ¿cómo es que estos no no han desarrollado la inteligencia? Y sin embargo, el ser humano sí lo hizo. Luego hay otra cosa que a Darwin le resultó muy difícil de explicar, y es, bien, podría explicar el origen de un homínido de la especie humana, sí, pero no pudo explicar de dónde venían las características de las 4 razas madre. ¿Cómo es posible que un blanco tenga esas características genéticas, un negro tenga esas características genéticas, y no solo genéticas, sino corporales, de estatura, de dimensiones, de capacidades, incluso intelectuales, o los de la raza amarilla y los de la raza roja? ¿De dónde vienen esas variaciones? ¿Cómo han sido tan férreas, tan inmutables, por decir así? Porque si, por ejemplo, una pareja de chinos se va a vivir a África y fecundan allí un hijo, el hijo no nace negro, nace oriental, nace amarillo, vamos a decir. Si este hijo que está en África sigue viviendo allí y se casa en una generación siguiente con un oriental, naturalmente, el niño no va a salir negro, va a salir otra vez oriental, amarillo. Y así, generación tras generación, pueden pasar 10 generaciones, y si se casan con su misma especie, el niño saldrá siempre oriental. Puede ser más moreno o no, por el sol, pero seguirá siendo genéticamente oriental. Luego es verdad, el cruce de razas entre diferentes tipos de personas da lugar a nuevas subrazas. Pero el tema de cómo se mantiene esa, digamos, dictadura genética, en el sentido de que lo que es así en cualquier parte del planeta. Esa es otra de las cuestiones que científicamente no se han podido explicar, de dónde surgen las 4 razas madre. De hecho, antes lo hemos repetido, ¿no? Hay un dicho que se le atribuye a Aristóteles, ¿no? Que natura no facis saltus, o sea, la naturaleza no procede a saltos. Por lo tanto, si hay huecos extraños en cualquier cosa, lo interesante es intentar buscar siempre la solución a esos vacíos que hay. Seguimos adelante. Bueno, hay una cuestión interesante que también queremos decir, ¿no? Ok, sí. Por ejemplo, las huellas digitales en el ser humano. Ya no solo la genética, vamos a hablar de huellas digitales. No se repiten en ningún ser humano. Y somos 7.000 millones de seres humanos. Pero no solo esto, sino que de las personas que fallecen no se repiten las huellas digitales. ¿Cómo es posible esto? Es otra de las cuestiones que, si la ciencia profundizara en la existencia de esa energía que envuelve al hombre, al ser humano, que se denomina alma, es posible que encontrara ahí la respuesta del por qué las huellas no se repiten, ni siquiera aquellos que han fallecido. Y no solo esto, hay otra cuestión. La mujer es cromosomas XX y desarrolla la estructura fisiológica y los órganos genitales en relación a su genética, o sea, hembra. Sin embargo, en el hombre están cromosomas X e Y. Sin embargo, genéticamente el hombre no desarrolla para nada ningún síntoma del cromosoma X, que es el femenino. ¿Quién ha establecido ese patrón tan férreo? Una ciencia lógicamente no humana. Tiene que provenir de algún tipo de creador desconocido que el hombre todavía no está capacitado para entender. Es así. El hombre es con los cromosomas X e Y,
pero sin embargo no desarrolla nada del cromosoma X a nivel sexual, me refiero, fisiológicamente. Ahora es verdad que hay una serie de personas, desde hace un tiempo a esta parte, hay una serie de personas que desarrollan los dos sexos. Son, ¿cómo se llama? Hermafroditas. Hermafroditas, exacto. Pero no es por una cuestión genética, es por una cuestión de contaminación ambiental que hace que la genética X sea hombre. Bueno, normalmente es en hombres que se desarrollan los dos sexos. Es una cuestión de contaminación ambiental que hace que esa genética que en el hombre le impedía desarrollar síntomas o fisiológicamente hablando de la hembra, ahora por esa deformación están dándose tantos casos y la ciencia pretende, bueno, de alguna manera acogerlos y también la sociedad, ¿no? Con determinadas prácticas que lo único que van a conducir es a las nuevas generaciones a una confusión todavía mayor de la propia identidad. Bien, seguimos adelante con esta diapositiva. Bien. Exacto. Sí. Y os leemos un texto de un comunicado también de estos seres que no existen y que explican muy bien esto. ¿Sabíais que vuestros primeros padres, aquellos que fecundaron la vida inteligente sobre vuestro planeta, vinieron de lejos y no eran terrestres? Las primeras tribus humanoides, hijos del mundo, estaban privados de inteligencia, antes que acaeciese el acoplamiento entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Entonces se volvió Homo sapiens, o heredero de una genética injertada por una voluntad superior del Dios viviente. Los dioses estaban complacidos, volviendo un hombre animal a su imagen y semejanza y concediéndole el beneficio de la inmortalidad, con condiciones bien precisas y con la obligación de respetar y obedecer la ley de los creadores y venerar la fuerza omnipresente, omnipotente y omnisciente del Santo Espíritu, creador de todo, dioses comprendidos. Cada cielo tiene un padre, un gobernador de la inteligencia creadora, un Dios, como vosotros lo llamáis, asistido por una lista indefinible de coordinadores, de instructores, de vigilantes, de modificadores, de manipuladores, hijos de la luz y patrones de su poder y de los elementos primarios, realizadores de la vida en sus distintas dimensiones. Vuestro sol es logos de la idea divina creadora, donde cada idea se hace forma antes de ser, de existir, de servir y de ser servido. La verdad es el conocimiento y la conciencia es acúmulo, depósito indestructible de las obras experimentadas en el edificio creativo, donde se forja el devenir continuo, mutable, eterno del cosmos. El ayer y el mañana se identifican en el eterno presente, mientras el espacio y el tiempo no son más que apariencias brotadas de las dimensiones relativas de las masas gravitantes de los hemisferios materiales. El absoluto existe solo en la astralidad, donde todo es causa sublimada de la incorruptible armonía del poder divino y de la androgeneidad de las formas nacidas de la idea de la luz creante. Oara, que es este ser cósmico, ha explicado y os concede paz siempre a través de Eugenio Siragusa. Estos textos lo único que demuestran también es que hay el mayor científico, el mejor genetista, el más bravo escultor de todo lo que vemos en el universo. Es esa mente que no se puede explicar.
y que no podemos conocer, que el gran desconocido lo llamaba Albert Einstein, que dijo también que Dios no juega a los dados. O sea, que todo tiene un porqué. El azar no existe, todo tiene una causa. Es necesario interesarse en buscar esa causa, ¿no? Hay diferentes vías, la ciencia, la religión, la filosofía, el arte, exacto. Bien, antes hemos hablado... Antes hemos hablado de lo de las razas, ¿no? En los mismos textos sagrados de todas las religiones, no solo de la nuestra, se habla de la intervención de estos ángeles, de estos ángeles en la sociedad humana. Bien, los colores se manifiestan, o sea, los tipos, las características de cada raza se manifiestan por la intervención directa de estos seres en el espécimen originario, que era un gran grupo de humanoides, ¿okay? Pero eran todos iguales. Tuvieron la orden de modificar este antropos, por decirlo así, que todavía era animal, y lo que hicieron fue manipularlo genéticamente. Y hubo 4 constelaciones, según han explicado, que intervinieron en esta condición o este cambio biológico. Son de las 4 constelaciones más cercanas a la nuestra, que son Alfa Centauro, Orión, Pléyades y Procyon. Y cada una, a cada grupo que cada constelación trató, le dio una serie de características. Por ejemplo, Alfa Centauri, que es la raza blanca, le dieron una fuente genética informativa que le permitía todo tipo de realizaciones basadas en una genética erótico-creativa. Su dinamismo psicofísico-motor estaba suficientemente realizado incluso en los planos de orden físico, robustos, fuertes, atléticos. Pasamos a la raza procedente de las Pléyades. Ellos trataron la raza roja, que es, digamos, la parte de Latinoamérica y los indios, pieles rojas, ¿no? Que son la reminiscencia que queda de aquella raza original, ¿no? Estos tienen una fuente genética informativa que le permitía el predominio de los elementos espirituales. De hecho, los pieles rojas y los pueblos latinoamericanos están vinculados siempre a esa grandísima emocionalidad espiritual que tienen. Su dinamismo psicomotor, constructivo, imitativo y con gran capacidad deductiva a partir de las grandes leyes de la naturaleza y del espíritu creador. Pasamos a la raza de Procyon, que es la raza amarilla. Su dinamismo físico-motor tiene una tendencia natural hacia los valores místicos, tendencia hacia la inventiva y eficiencia, y tiene una forma muy avanzada de colectivismo. De hecho, los chinos, japoneses y tal, es increíble cómo son tantos y están también, organizados, por decir así. Su fuente genética informativa está con predominio de elementos intelectuales. Y pasamos a la raza de Orión, que es la raza negra. Su fuente genética informativa sustancialmente era mágica. ¿Qué significa esto? Que su dinamismo psicofísico-motor, instruido por una fuerza corporal de un modo que le permitía entrar en contacto y comunicación con las vibraciones primordiales de la energía, o sea, de los elementos naturales. Todos tenemos la imagen del hechicero con sus instrumentos invocando a las fuerzas de la naturaleza. Y este es el sentido que tiene esta intervención fuera de la Tierra. Y de aquí surgieron las razas, exactamente. ¿Cómo se puede demostrar esto? No se puede demostrar, pero tenemos evidencias que demuestran una serie de coincidencias muy extrañas relacionadas, en este caso, con la astrofísica. Veamos estas imágenes en las cuales vemos una coherencia, no una confirmación, porque tampoco estamos aquí para demostrar nada,
simplemente para que cada uno pueda discernir por sí mismo. Vemos aquí dos imágenes, ahora las veremos. Una es de una imagen de Marte. Exacto, esta es la famosa planicie en donde está el famoso rostro de Marte tallado en montañas y donde se ven diferentes estructuras piramidales, reconocidas ya también por la ciencia, ¿no? A la derecha tenemos pues, la llanura de las pirámides de Egipto. Y ahora vamos a ver un paralelismo que realmente no parece que sea casualidad. Ahí está. Tenemos a la derecha que coinciden perfectamente las pirámides, no solo en su línea recta, sino en la desviación que una de ellas tiene en el cinturón de Orión. Coinciden perfectamente con el diseño de las pirámides. Bien. Y a la izquierda tenemos cómo esta serie de estructuras que tenemos en la parte superior de la imagen de la planicie coinciden con la constelación de las Pléyades. De hecho, según estos seres han contado a diferentes personajes, los seres provenientes de las Pléyades fueron los primeros en empezar la intervención en la raza humana. Bien, seguimos para adelante. Las piedras de Ica. Exacto. Piedras de Ica, exacto. Antes hemos hablado de los restos arqueológicos. Hace unos cuantos años las rocas eran solo rocas, ¿no? Mira, me quito esto aquí. Sí. Las rocas eran solo rocas, o sea, no tenían ningún valor. Eran minerales que podían ser más bellos o menos bellos, pero no tenían ningún interés, digamos, particular, hasta que a alguien, no sé quién habrá sido, pero a alguien se le ocurrió romper estas piedras y resulta que dentro había todo un archivo, bueno, un pequeño archivo en este caso, a lo mejor un fósil, ¿no? Y de esa manera empezó, digamos, la arqueología a indagar más en lo que antes eran solo piedras, pero que ahora se ha demostrado que es un, digamos, soporte grabador de la historia natural de la Tierra insustituible. Antes lo que eran solo piedras, ahora ya no son solo piedras, sobre todo en determinados sitios. Hay un conocimiento que todavía no ha sido dado a conocer en este caso por el Vaticano. Hace años se descubrió el profesor Ernetti, el sacerdote, el padre Ernetti, descubrió una cosa estudiando, era un profesor de polifonía, de sonidos básicos, por decirlo así, y descubrió una ley que actúa en la atmósfera terrestre. Esta ley que actúa en la atmósfera terrestre es que todos los seres humanos y todos los animales y todo lo que se manifiesta, hasta el más pequeño insecto, dejan dos rastros grabados en la atmósfera, que para nosotros parece que es solo aire, pero es una cinta magnética. Esos dos rastros son, uno, la imagen, y el segundo, la voz. Inventó una máquina que la llamaron el cronovisor, que fue junto con otros 13 científicos de diversos países, se llamaba el cronovisor, que era capaz de penetrar en estas, digamos, ondas magnéticas grabadas en la atmósfera y capturar no solo imágenes, sino también sonidos de épocas pasadas. Fue tan peligrosa esta máquina que el Vaticano lo que hizo fue ocultar tal descubrimiento, desmontaron la máquina y a cada uno de los países que participó se les mandó una pieza. Sin embargo, existe esta teoría y es real.
De hecho, el tema tan tratado sobre el tema de los muertos que pueden hablar, que se pueden manifestar y tal, también tiene relación con esto. Quiero hacer mención solo a un hecho que sirvió de discusión en nuestro encuentro anterior con una persona que totalmente respetamos. Había un problema de comprensión cuando yo dije y afirmé que la luz, que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, se podía acelerar y podía ser utilizada como medio de transporte en viajes intergalácticos. Bien, en ese momento yo intenté buscar el artículo que ahora les muestro porque yo le decía, es un estudio que se hizo científico sobre esta posibilidad de acelerar la velocidad de la luz. Y no solo se han hecho en relación al aceleramiento, sino también a ralentizarla. El artículo es este de aquí. Es un artículo del año 2000, en el cual dice, un experimento físico en Estados Unidos logra que la luz supere 310 veces su velocidad. Todo esto está basado en los conocimientos de un genio que todavía habría mucho que hablar sobre él y que descubrir, que es Albert Einstein. Todos lo conocemos. Bien, como hemos dicho, las rocas dejaron de ser rocas. Pero resulta que la arqueología y la antropología es quien dice qué rocas valen y qué rocas no valen. En este caso tenemos las rocas, las piedras de Ica famosas, ¿no? En ellas están tallados diferentes signos, sobre todo de dinosaurios que ni siquiera se habían descubierto los fósiles. El doctor Cabrera, en el Perú creo que era, ¿no? Creo Perú, sí. Bien, Perú. Lo que hizo fue recopilar todas estas rocas, siempre siendo muy selectivo, porque había de los especuladores que te querían vender una roca de cualquier manera. En esta de la izquierda, de la izquierda, Sí. exacto, vemos un tallado en el cual la derecha es la representación.